Buen día, compañeros. Sean ustedes bienvenidos a este breve curso de gamificación en el aprendizaje. Mi nombre es Susana Ramos Covarrubias. Voy a ser su asesora virtual. Estoy atenta para cualquier tipo de duda que tengan. Yo soy maestra en educación con un enfoque en educación en línea. Mi carrera base es una licenciatura en informática y en general en mi vida profesional me he dedicado a la docencia, tanto presencial como virtual. Al respecto, también he tenido varias experiencias como diseñadora instruccional, generadora de contenidos, así como implementadora en diversas plataformas, como por ejemplo Canvas, Moodle, Brightspace, Chamilo, por mencionar algunas, Blackboard, que también es muy común. Y en estos espacios he logrado reconocer algunos aspectos importantes, compañeros, como por ejemplo en la elaboración de cursos, es muy común que nosotros estemos integrando herramientas y elementos que hagan atractiva esa información, que permitan acercar al estudiante o participante de una manera interesante, atractiva, bien organizada a un aprendizaje que debe de llevar una secuencia que sigue algunas competencias, objetivos y que debe de sentir ese curso al momento de estarlo estudiando, que se lleva a cabo de una manera interesante, atractiva, donde puede desarrollar todas estas habilidades sin temor a estar pensando solamente en una evaluación o en un número, por ejemplo, o en un premio. Claro que a todos nos gustan los premios, nos gusta que nos incentiven, pero ¿por qué no hacerlo a través de herramientas de gamificación? Entonces, pues para el desarrollo de este tema, compañeros, he generado un breve índice de contenidos donde vamos a hablar acerca de un objetivo de esta sesión, los conceptos de gamificación. Vamos a ver algunos antecedentes, como por ejemplo el game thinking, algunas características también que tiene la gamificación, que es importante reconocerlas, así como el diseño de un proyecto y algunos ejemplos de cómo la podemos nosotros ya aplicar en la vida real y cómo está siendo utilizada y aprovechada. Y bueno, compañeros, pues vamos a revisar entonces el objetivo de esta sesión, que es reconocer el uso, las características, aplicaciones, ejemplos de la gamificación y vamos a ver sobre todo cómo es ya el diseño en proyectos. Y bueno, compañeros, respecto a la gamificación hay diferentes conceptos, hay diferentes definiciones que podemos encontrar, pero por ejemplo esta de Zickerman y Cunningham, Werbach y Hunter, nos dice que se trata de uso de mecánicas, elementos y técnicas de diseño de juegos en un contexto que no propiamente deberían de ser juegos. Lo interesante es involucrar a los usuarios y sobre todo resolver problemas que puede ser relacionado con su aprendizaje, con aumentar su conocimiento, sus competencias o sus habilidades en alguna área en específica. Y bueno, vemos nosotros, compañeros, algunas herramientas de innovación, a eso se refiere también la gamificación, que consisten en utilizar técnicas de juego y elementos lúdicos para motivar e involucrar a los participantes a aprender, pero jugando, que incluso parezca que no lo están haciendo, pero que se sientan motivados y atraídos a estas nuevas herramientas. La gamificación impulsa el rendimiento, perfecciona habilidades y celebra cada logro con un enfoque lúdico y sobre todo un toque de humor y quitarle quizás esta rigidez también al desarrollo de aprendizajes y de objetivos, de conocimientos, de revisión de recursos y sobre todo de reforzar esos aprendizajes por medio de estrategias rígidas. Eso es parte importante en la gamificación. Y bueno, compañeros, como parte de un antecedente de lo que es la gamificación, se da el game thinking. Es el arte o la ciencia que permite a través del uso de juegos involucrar a los usuarios en un sistema, pero sobre todo crear mejores experiencias, combinando elementos del diseño de juegos. Ya tenemos mucho tiempo con la gamificación, hay varios ejemplos también de juegos, pero generalmente el sentido no siempre era dentro del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, Marsowski aquí lo trabaja, Joe King también, y pues obtenemos esta información sobre el game thinking.
Aquí, por ejemplo, se involucran algunas categorías de herramientas que no necesariamente son solo la gamificación. Y si observan en este esquema, nosotros alcanzamos a apreciar que nos habla de la estética de los juegos, los elementos que se deben de incluir, los mundos virtuales, el modo juego, el entretenimiento y el propósito. Algunos ejemplos de ellos, bueno, viene integrada lógicamente la gamificación, atendiendo la estética y los elementos de juego, así como el propósito. La simulación o los simuladores también son una herramienta muy interesante, muy importante, pero aquí se incluyen ya mundos virtuales donde te acercan a una realidad, por ejemplo, en un ambiente profesional y te ofrecen panoramas muy similares a lo que tú lograrías encontrar ya en un ambiente real ya de trabajo. Entonces a esto refieren los simuladores. También existen, bueno, los juegos por sí solos, pero que generalmente pues pueden no tener ningún propósito. En el caso de la gamificación, esto es importante. También existen, por ejemplo, juegos serios también, que a diferencia de los otros, pues no son ni de entretenimiento ni necesariamente incluyen también un propósito. También encontramos diferentes diseños de experiencias completas jugando o el playful design. Y bueno, pues vemos entonces que la gamificación pues tiene como todo una rama o un área donde puede verse diversificada. Las características de la gamificación, compañeros, pues aquí principalmente vamos a mostrar 5, donde nosotros revisamos que la gamificación debe de ser enfocada, motivadora, colaborativa, significativa y actualizada. Son algunos de los elementos que nosotros debemos de reconocer como parte de esta gamificación. Por ejemplo, en el aspecto de ser enfocada, la gamificación debe de tener objetivos claros. ¿Qué deseamos lograr? Competencias, habilidades, conocimientos, aprendizaje. Quiero fortalecer el trabajo en equipo, quiero que se adquieran conocimientos o nuevas habilidades. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro para qué es esa gamificación, no usarla simplemente por usarla o meterla a que sea relleno de algún contenido, de algún curso, sino que la gamificación siempre tiene que tener un sentido de para qué la estamos usando. Con esto nosotros también favorecemos la parte significativa, donde nosotros vamos a crear desafíos que estén alineados con qué objetivos hay en el curso y que también puedan ofrecer la oportunidad de aplicar, mejorar habilidades, mejorar conocimientos y que sobre todo sean experiencias interesantes y reales. Sobre todo también eso, a pesar de que estamos obteniéndolas a partir de un juego. Es importante también que sea motivadora la gamificación. Nosotros con las retroalimentaciones que ya podemos nosotros establecer de manera automática, por ejemplo, o incluso las recompensas, ahí estamos motivando. Las recompensas en un juego, por ejemplo, dentro del aprendizaje, pudieran ser insignias, pudieran ser puntos, pudieran ser calificaciones, puntos extras o incluso, por ejemplo, en los trabajos cuando se manejan ya cursos con gamificación, pues puede ser también recompensas monetarias, que a todos pues se nos hacen interesantes, ¿verdad? El uso de las TICs, compañeros, es parte también necesaria cuando nosotros estamos implementando una gamificación, utilizar la tecnología adecuada, las plataformas tecnológicas, dependiendo de cada una de las plataformas, nosotros podemos tener herramientas adecuadas para cada una de ellas y poderles incorporar e implementar este tipo de gamificación. Lo importante es facilitar, perdón, la participación, tener un registro, un progreso de lo que los estudiantes van haciendo en el día a día o en el momento tiempo que tengan para jugar ese juego en específico. Hay que tener accesibilidad, facilidad de uso para que no lo vean como un reto en cuanto a habilidades a lo mejor tecnológicas, sino que vean el reto dentro de lo que es la misma dinámica del juego. También se desarrolla mucho lo que es la colaboración, porque generalmente pues un juego diseña desafíos que fomentan la colaboración entre los participantes. Pudiera ser solitario incluso, pero perfectamente lo podemos usar para fortalecer lazos entre los miembros del equipo y crear un sentido de comunidad, sobre todo cuando hay, por ejemplo, conexiones virtuales o cuando son juegos online, podemos aplicar este tipo de dinámicas. En resumen, entonces, compañeros, nosotros hablamos que la gamificación del aprendizaje motiva, retroalimenta, tiene que ser significativa,
genera un compromiso con el aprendizaje y la fidelización o vinculación del estudiante y el contenido. Tenemos que tener resultados medibles, pueden ser en niveles de avance, tenemos que tener puntos, insignias, se genera mucho la competencia, de hecho, pues la gente que le gusta competir encuentra un espacio muy favorable. Generalmente son aprendices autónomos en este tipo de gamificaciones. Se genera la competitividad a la vez que la colaboración. Son algunas de las características que nosotros podemos ir influenciando o generando a partir de la gamificación. Y la capacidad de conectividad entre usuarios en línea, pues puede apoyar esta competitividad y también la colaboración. Bueno, nosotros vemos, compañeros, que en la gamificación del aprendizaje el estudiante tiene la posibilidad, perdón, de experimentar y aprender sin miedo a equivocarse. Esa es una de las grandes ventajas. La gamificación te invita a que repitas, a que cometas errores. Sabemos que es algo que se puede revertir, entonces el proceso se vuelve mucho más sencillo porque sabemos que es reforzar aprendizaje sin necesidad de que esto tenga un impacto directo. Por eso, el estudiante cuando está jugando se centra más en el aprendizaje y puede no pensar en los resultados porque sabe que solamente se trata de un juego. Entonces, al momento de ya indicar que se trata de una gamificación, pues estamos dando ya algunas características especiales a ese tipo de productos que perfectamente nos pueden servir para reforzar aprendizajes, nos pueden servir, por ejemplo, en clases en vivo para estar tomando retroalimentaciones, para estar haciendo más dinámica la actividad también. Y bueno, el diseño de proyecto de gamificación, compañeros, pues atiende a varios pasos. Yo los he dividido aquí en 4 categorías, donde vemos primero los objetivos y el análisis del participante. Aquí, por ejemplo, el revisar el contenido que nosotros queremos dar a los estudiantes, identificar competencias y comportamientos, analizar qué tipo de jugador es el que va a estar, e incluso sus edades, sus características, qué necesidades y qué propósitos pretendemos nosotros alcanzar con la gamificación. Como segundo elemento, considerar la narrativa y los componentes. Por ejemplo, en qué espacio, escenario, contar a lo mejor alguna historia por medio del storytelling. Esto es importante, muy probablemente para que el juego o su escenario y sus condiciones pues sean afines a lo que nosotros eh, podemos motivar o lo podemos utilizar también como un enganche también con el participante que crea afinidad. El tener personajes con roles definidos, qué actividades va a realizar, qué misiones, qué retos, esto es importante dentro de la gamificación. Por eso las dinámicas y mecánicas son importantes, porque nos van a decir qué comportamientos, tiempos, niveles, qué recompensas va a haber, qué reglas, cuáles son los roles de los participantes, si va a haber puntos, recompensas, insignias o cómo va a ser estas dinámicas. También es importante analizar los costos y resultados, por ejemplo, qué costo tecnológico tiene, qué plataformas vamos a utilizar, cuánta gente nos va a estar ayudando o va a estar involucrada en este proceso, los elementos físicos que vamos a requerir, si es que se requiere alguna aplicación, por ejemplo, especial o algún elemento extra, y también reconocer cómo se van a evaluar los resultados finales, si realmente está funcionando la gamificación para el objetivo que se propuso y si realmente la institución o el aprendizaje que se está impartiendo realmente está siendo evaluada de la manera adecuada. Y bueno, aquí tenemos una información importante, compañeros, que nos ofrece Leiva Chévez. Esta infografía nos dice que para el diseño de un proyecto gamificado tenemos que analizar el perfil de los jugadores, qué niveles va a haber, las reglas del juego, las recompensas, los personajes o avatares que vamos a estar utilizando, la música, qué objetivos hay, cuál es la narrativa del proyecto, si va a haber alguna historia que se está desarrollando, cuánto va a durar la aplicación, qué misiones hay que cumplir, si son varias, qué retos, qué escenario vamos a tener, qué equipo va a haber o si va a ser personal, cuáles son las herramientas que se requieren, la forma de evaluación y qué competencias, qué desempeños, capacidades y habilidades se van a desarrollar en este juego.
Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos de gamificación, como por ejemplo Kahoot, Minecraft, Pertech, Genially, H5P. Y vemos que todas estas aplicaciones nos ayudan a nosotros a generar espacios y entornos virtuales donde nosotros podamos invitar a los estudiantes para que estén recibiendo algún producto en específico, donde puedan reforzar aprendizajes, por ejemplo, a partir de cuestionarios, sopa de letras, tableros. Por ejemplo, H5P tiene flashcards, puntos calientes o puntos específicos, los crosswords, sopa de letras que permiten tener un seguimiento adecuado en las plataformas educativas. Sobre todo esta última herramienta, probablemente ustedes ya hayan utilizado alguna, pero en el caso de H5P, algo interesante es que nosotros podemos incorporar estos juegos dentro de las plataformas, dentro de nuestros cursos, podemos arrastrarlos, soltarlos, podemos utilizar, perdón, juegos de arrastrar y soltar, eso podemos utilizar a lo mejor con conceptos que estén arrastrando y soltando en áreas específicas, los puntos calientes, las flashcards, tarjetas de diálogo, es decir, H5P tiene una amplia galería, incluso con códigos que nosotros podemos incorporar dentro de nuestros cursos en las plataformas. Existen otro tipo de herramientas de autor que también nos ayudan a elaborar este tipo de actividades, como por ejemplo RISE, Adobe Captive, pero el problema sería que no son gratuitos. O sea, las licencias pues generalmente son caras y en cambio H5P tiene posibilidad de ser gratuito, también tiene opciones de pago, pero en general la forma gratuita nos ofrece una gran cantidad de herramientas interesantes. También las aplicaciones que mencionábamos anteriormente son de uso libre, aunque también pues tienen algunos sistemas de pago. El H5P, compañeros, nosotros podemos manejarlo y ya tratarlo de una manera técnica, por ejemplo, a partir de SCORM o incluso algunos de los juegos los podemos manejar como tipo SCORM y recuerden que los SCORM son ya elementos que nosotros podemos, paquetes que podemos nosotros integrar dentro de las plataformas en nuestros cursos y podemos nosotros acoplarlos según los tiempos, los puntajes que queremos y las ventajas que tienen es que se puede llevar un registro de ellos, cuántas veces lo intentó, cuánto tiempo, qué calificaciones ha obtenido, las evaluaciones. Entonces, por eso es importante cuando estemos aplicando gamificación, verificar si tiene esta adaptabilidad a los scores. Y bueno, aquí vemos un ejemplo claro de cómo en RH se estuvo utilizando gamificación, por ejemplo, con nuevos juegos, donde se puede utilizar las veces que se quiera, tiene un punto de partida, tiene objetivos, tiene comportamientos muy específicos que quiere cambiar, por ejemplo, dentro de los trabajadores, los jugadores, tiene comportamientos que hay que verificar si se están realmente cambiando o no y si el objetivo y si el juego realmente tiene un objetivo y está siendo pues evaluado de manera adecuada. El juego continuo, cuando comienza el juego, comunica un mensaje, algo que quiere mostrar a los empleados, tiene apps de juego, incluso a veces pueden ser hasta por los mismos celulares en dispositivos móviles y lógicamente el e-learning, estos dispositivos, software, aplicaciones que tenemos en el e-learning, nos permite tener un registro y un avance de todo lo que se va realizando dentro de la gamificación. Aquí viene un ejemplo que me llama la atención porque dice que incluso la gamificación pues no necesariamente requiere de tecnología, pero aquí estamos viendo cómo se generan experiencias memorables, por ejemplo, entre trabajadores y experiencias al cliente, ¿no? Donde en una empresa, por ejemplo, les dicen vamos a jugar un campeonato de productividad y cada empleado resulta que es un jugador de fútbol, ¿no? Y cada uno tiene un rol y cada uno tiene una función muy específica que cumplir. Entonces, por ejemplo, esto lo pudiéramos llevar ya a una gamificación también virtual y poder generar entornos competitivos que incluso se van registrando. En lo personal, yo lo llevé también con una carrera virtual saludable, que les comparto aquí el ejemplo, que fue muy interesante porque toda la empresa estuvo muy involucrada, teníamos nuestros registros virtuales y a manera también de gamificación, pues fueron unas dinámicas muy interesantes. Les invito a reconocerlas y aplicarlas. Algunas razones para no usar gamificación, compañeros. Muchos las usan simplemente porque son populares, porque se cree que a todos les gusta, se cree siempre que son fáciles, que entretienen o simplemente para completar el tiempo de curso. Cuidado en evitar este tipo de errores porque la gamificación tiene que ser muy bien planeada para que pueda ser efectiva.
Y bueno, aquí algunas fuentes de consulta. Les agradezco haber estado atentos. Que tengan muy buen trabajo, muy buen desarrollo y seguimiento en sus carreras. Muchas gracias. Buen día.